Muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar, por conectarse con nosotros. Este webinar es con Hídrica Resources Consulting. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy, Julio Faúndez, gerente general y socio fundador de Hídrica, quien nos acompaña presentando estudios hídricos y climáticos para decisiones estratégicas en minería. Bienvenido, Julio. Asimismo, quiero Muchas agradecer. gracias. Gracias, Julio. Asimismo, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Móvil Southern Perú Copper Corporation, nuestros socios Golden Maple, Atkins Realis, ex SNC Lavalin, Confipetrol, Geobrook, Price Waterhouse, Seche y Sodexo. Quisiera recordarles también que podrán realizar preguntas por el botón de preguntas y respuestas, las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. También cuentan con el chat para conversaciones entre ustedes, estas no se leerán. Ahora sí, antes de empezar, quisiera contarles un poco sobre nuestro expositor. Julio es ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile. Además, cuenta con un magíster en gestión y dirección de empresas por la misma universidad y un diplomado en recursos naturales y medio ambiente de la Universidad de los Andes. Asimismo, tiene más de 20 años de experiencia en estudios de recursos hídricos, evaluación ambiental y desarrollo de proyectos hidráulicos y de infraestructura para servicios de agua potable y saneamiento. Bienvenido nuevamente, Julio, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias a todos los presentes. Voy a iniciar la presentación entonces. Voy a compartir la pantalla en este momento. Ya. Bueno, en honor al tiempo y a los que ya están presentes en el webinar, un poco para dar inicio a esta presentación. También, como decía Cindy, la empresa hídrica Water Resource Consulting, en donde yo soy gerente y socio fundador, vamos a presentar un tema bien interesante que tiene que ver con los estudios hídricos y climáticos para las decisiones estratégicas en minería. Un poco la agenda de esta presentación considera un poco la experiencia y perspectiva de la consultoría, motivaciones y propósitos, agua en minería, desafíos, riesgos emergentes, soluciones tecnológicas y metodologías actuales, casos aplicados y buenas prácticas y conclusiones y recomendaciones. Un poco también para presentarme, explicar un poco mi experiencia. Yo soy ingeniero civil hidráulico, un poco más de 20 años, ya casi 26 años de experiencia en temas de empresas sanitarias, en minería, en consultoría, medio ambiente y recursos hídricos. Desde el año 2014, socio fundador de Hídrica Water Resource Consulting, Hídrica WRC. Bueno, ¿cuál es la motivación y propósito de esta presentación? Un poco entender que las adaptaciones, la operación minera están afectadas por condiciones hidroclimáticas cambiantes en el presente. Y por lo tanto la decisión que se tome basado en modelos numéricos complejos y de modelación numérica avanzada permite tomar decisiones estratégicas en tanto en la etapa de ambiental, de evaluación ambiental, etapa operacional o etapa de cierre de un proyecto. Particularmente en Perú, eh, claramente una industria minera que es un polo de crecimiento en Perú, donde ha ido desarrollando en los últimos años muchos proyectos mineros a lo largo de toda la extensión del país. Y por lo tanto también ocurren desafíos medioambientales eh, relevantes que tienen que ver con el cuidado de la- de los activos ambientales, ya sea zonas de protección, etcétera, y también comunidades, que es algo bastante importante en el último tiempo, que es cómo relacionamos los proyectos mineros con el cuidado del medio ambiente, pero también con el cuidado de las comunidades. Adicionalmente, el tema propiamente tal minero, tenemos la problemática del efecto del cambio climático en los recursos hídricos. Últimamente se han evidenciado bastantes problemas en distintas partes del mundo.
Algunos ejemplos en Brasil, en España, incluso en zonas donde usualmente no llueve, se han generado inundaciones complejas por efecto del cambio climático. Aquí algunos ejemplos de ciertos problemas. Finalmente, esto también afecta no solamente a la ciudadanía, sino que también a la industria minera. En particular, en algunos ejemplos que aparecen acá, donde se han evidenciado efectos sobre tranque y relave que han tenido problemas de caudales afectados por el efecto cambio climático en algunos casos y en otros por también diseños de las obras y la seguridad de las obras. Todo esto relacionado claramente con los recursos hídricos y el cambio climático. Ahora bien, un poco entender cuáles son los desafíos y, y los riesgos que ocurren hoy día en minería. En primer lugar, la toma de decisiones en la etapa de operación, cierre y elaboración ambiental de los proyectos requiere una comprensión profunda de la disponibilidad y la sostenibilidad del recurso hídrico, tanto actual como futura. En este webinar vamos a explorar algunas herramientas de modelación hidrológica e hidrogeológica para evaluar escenarios de cambio climático y el efecto que tiene esto sobre la gestión del agua en operación minera. Se abordarán algunos enfoques metodológicos, tipos de modelos utilizados y casos aplicados a la industria que ilustran cómo estos modelos y estos análisis permiten fortalecer la resiliencia de las operaciones frente a escenarios climáticos futuros. En particular, se van a abordar tres temas relevantes que son la modelación integrada, hidrológica e hidrogeológica, las proyecciones de cambio climático y la ruta de adaptación frente al riesgo climático, que están obviamente enlazadas entre ellas. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la dificultad que, que tiene los sistemas naturales y particularmente los sistemas hídricos? Em, Hoy día muchas veces la evaluación de los recursos subterráneos y los recursos superficiales de agua se evalúan de manera independiente, no entendiendo muchas veces que estos están relacionados entre sí. O sea, existe una interacción entre las aguas superficiales y subterráneas en un conjunto. O sea, es decir, existen afloramientos, existen infiltraciones, existen modificaciones geológicas que generan que la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas estén permanentemente. Em, ¿Qué ocurre también con esto? Que claramente los cambios de la estacionalidad, em, los efectos del cambio de la línea de nieve y la representación de los procesos de interés requieren que esta interpretación del sistema natural sea considerada de manera conjunta, ¿ya? Por eso le llamamos nosotros modelación integrada, hidrológica e hidrogeológica. Obviamente, con esta interpretación integrada de los recursos, se permiten evaluar escenarios y condiciones específicas de manera integrada, permite una gestión más eficiente de los recursos hídricos y una mejor toma de decisiones para los proyectos. Desde el punto de vista del cambio climático, los desafíos hoy día claramente tienen que ver con la fragilidad que tienen muchas obras en donde las modificaciones de las variables hidroclimáticas generan problemas de exceso de lluvia o lluvias en corto periodo de duración. Cambio de la temperatura, cambio de la isoterma cero de las montañas, obviamente generan cambio en la escorrentía y en los flujos superficiales y por ende también subterráneos. La complejidad del pronóstico climático es una variable, o sea, muchas veces se dice que es muy difícil pronosticar el clima en pocas semanas. Imagínense proyectar el clima en años. Obviamente la dispersión y las variables que inciden sobre esta proyección en el tiempo son relevantes. Em, Claramente la facilidad de considerar variables en el tiempo a medida de los años, como se puede ver en este gráfico, se han ido acercando las proyecciones climáticas versus la- la información disponible. Y finalmente, ¿cuál es
¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve evaluar los recursos hídricos de manera integrada? ¿Para qué me sirve evaluar el riesgo climático, las proyecciones de cambio climático? Es para justamente lo que está un poco en boga hoy día, que son el tema de las rutas de adaptación. ¿Cómo me adapto desde el punto de vista operacional, de infraestructura, eh, a las situaciones cambiantes que ocurren a nivel mundial? Obviamente aquí, desde el punto de vista de la etapa uno evalúa el riesgo climático, uno genera rutas de adaptación y posteriormente implementa esta ruta de adaptación. Claramente la evaluación del riesgo climático está relacionado a estos modelos y a generar evaluaciones de riesgo desde el punto de vista de volúmenes, caudales, niveles, etcétera, que pueden generar efectos sobre las obras. Aquí, por ejemplo, también modelo de inundación en cambio climático. La idea es identificar riesgos, incertidumbres, necesidad de adaptación, de tal manera de poder mapear el espacio de soluciones, explorar y evaluar ruta de adaptación, diseñar un plan dinámico y posteriormente monitorear la señal de alerta temprana. Este proceso de mejora continua que requieren las empresas está alineado justamente con los objetivos de mantener la seguridad en las operaciones, el control de los efectos medioambientales de las mismas y también el cuidado del medio ambiente y las comunidades. Bueno, desde el punto de vista de las soluciones tecnológicas, vamos a explicar un poco cómo se realiza actualmente la evaluación tanto de la modelación integrada, del efecto de la proyección de cambio climático y el tema de la ruta de adaptación. En primer lugar, aquí estoy mostrando un poco el concepto de modelos integrados, ¿ya? Que particularmente nosotros hemos utilizado sistemas a través de software denominado WIP, que es un software que permite simular em, la, la gestión hídrica desde el punto de vista superficial, y un software que se llama que es Modflow, que permite simular el efecto de los niveles piezométricos, niveles freáticos del agua subterránea. Existen varias alternativas de poder generar estos modelos integrados, mediante rutinas computacionales o a través de acoples directos. En las siguientes láminas vamos a presentar un poco las distintas alternativas que existen y otras variantes que hemos utilizado nosotros cuando hemos tenido que eh, desarrollar modelos en alta montaña y particularmente con glaciares. Bueno, en primer lugar, la modelación integrada eh, permite una primera alternativa que es linkear directamente modelos WIP a través del sistema que incorpora el WIP, que es un modelo, un lenguaje de Modflow, que permite integrar directamente el sistema semidistribuido con un modelo distribuido en la misma zona. De tal manera que se puede relacionar directamente celda por celda la situación del efecto de aguas superficiales y aguas subterráneas y cómo interactúan entre sí. Esta herramienta tiene ciertos problemas, obviamente, porque cuando hay modificaciones o hay variables em, subterráneas y hay situaciones subterráneas que son complejas de representar, este modelo puede significar una simplicidad que a lo mejor no es lo que se busca dentro del análisis. Por lo tanto, está condicionado principalmente a la geometría y a la geografía de la zona donde yo quiero representar esta integración de los flujos superficiales y subterráneos. De manera alternativa, como alternativa número 2, existe un mecanismo que se llama un acople de modelos WIP y Modflow, y para eso utiliza uno modelos superficiales de manera independiente de modelos subterráneos, en este caso utilizando el software Groundwater Vistas, y a través de rutinas eh, complejas que se programan en distintos lenguajes de programación, uno puede interpretar el balance de manera conjunta. ¿Qué significa eso? Que desde el modelo superficial uno puede determinar la recarga, definir las extracciones que tiene el sistema de pozo, la situación, cómo se comporta el río. Esta información se traspasa a Groundwater Vista, en este caso Modflow. Modflow realiza cálculos matemáticos
de tal manera que pueda determinar cuál es la cantidad de agua que hay interacción, flujo de interacción entre superficial y subterráneo, el tema de la evaporación también, y esta información se transfiere posteriormente al modelo WIP, que a su vez evalúa este balance conjunto y por lo tanto saca conclusiones y puede generar recomendaciones para seguir calibrando estos modelos. Esta calibración que va en la misma, en dos software separados, se tienen que integrar a través de rutinas y de mecanismos de empalme entre estos dos modelos. Aquí obviamente se requiere mucho trabajo en temas de sistema de información geográfica, en programación, en lenguajes como Python, en donde uno va desarrollando esta relación de los flujos superficiales y subterráneos. Particularmente nos ha tocado a nosotros de manera adicional una alternativa distinta que nos ha tocado, por ejemplo, incorporar modelos físicos de glaciares. Y los modelos físicos glaciares claramente no se pueden representar en el WIP, perdón. El WIP representa sistemas de gestión, más principalmente de los flujos superficiales. Y para eso, por ejemplo, utiliza distintos software. En este caso nosotros utilizamos el CRIM, el Cold Region Hydrological Model, un software que desarrollaba en Canadá, que representa físicamente los glaciares. Obviamente la representación física depende de la información que uno pueda obtener desde estos glaciares. ¿En qué impacta esto? En que el sistema WIP y Modflow, que permanece de la misma forma como les presenté en la lámina anterior, o de esta manera uno incorpora em, el modelo glaciar de tal manera de calibrar tres modelos en conjunto y poder representar todo el balance hídrico y glaciar que se produce en una zona, de tal manera de generar menores errores en la calibración. Muchas veces el problema ocurre en que cuando uno hace modelos superficiales, el agua que sobra, uno la tira, la deja infiltrar al acuífero, un acuífero que no tiene eh, límites de volúmenes, por lo tanto el error se pierde. Y en el caso de los modelos subterráneos por sí solos, muchas veces el agua que sobra uno la pasa a la superficie como evaporación. Muchas veces estos modelos que forman de manera independiente eh, generan resultados que son diferentes a la realidad. Ahora, esta metodología de integrar modelos permite generar balances conjuntos y balances a nivel de cuenca o de operación. Y eso es una ventaja justamente para la toma de decisiones. Posteriormente viene el tema de las metodologías de cambio de modelos generales de cambio climático. Actualmente existen em, diferentes escenarios de emisión de CO2 que están informados acá, donde hay algunos, se reúnen los científicos a nivel mundial y establecen cuáles serían las condiciones eh, de crecimiento del CO2 a nivel mundial. Por ejemplo, si uno no hiciese nada, está la línea roja que está arriba, y cuáles son los escenarios que se van generando, tomando ciertas consideraciones en la baja de emisión de gases de efecto invernadero. Estos modelos globales existen mucha cantidad de estos modelos que generan distintas respuestas climáticas. Como les decía originalmente, de proyectar un escenario de 10 días es muy difícil. Imagínense proyectar escenarios de años, cada vez más complejo. Claramente estas proyecciones climáticas necesitan un aterrizaje a la zona de evaluación del proyecto que se va a mostrar más adelante cómo se realiza. Estos modelos han generado cierta información que uno podría haber dicho demuestran que están bastante cercanos a la realidad. En la primera figura muestra, por ejemplo, la superficie eh, de hielo en el Ártico, que de manera que uno puede decir, en realidad los pronósticos que están con distintos modelos están cercanos a lo que está ocurriendo en la realidad, o lo que está y lo que podría ocurrir en el futuro.
Asimismo, por ejemplo, estos modelos podrían proyectar cambios en la temperatura, en este caso el observado y el simulado al nivel 20 eh, se, ha- se muestra un comportamiento similar, por lo tanto son modelos climáticos que han demostrado cierta representatividad de las condiciones climáticas a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, en el caso si fuese solamente sin efecto del humano, claramente la temperatura estaría eh, más cercana, o la variación de temperatura sería cercana a cero, como está indicado acá. Por lo tanto, estos modelos tienen cierta relevancia. Cuando uno maneja estas proyecciones climáticas, son procesos bien complejos que tiene que ir generando un downscaling, que se llama, que son desde los modelos generales climáticos, uno va generando respuestas a nivel de una particularidad, de una zona en particular. Obviamente, estos modelos pueden ser mucho más robustos cuando se calibran con estaciones y datos reales de temperatura, de precipitación y de las variables climatológicas como radiación solar, etcétera, que se incorporan dentro de estos modelos. Estos modelos climáticos de proyección utilizan muchas variables: temperatura, presión, elevación, cobertura, etcétera, y obviamente a través de mecanismos de manejo de grandes volúmenes de información, son grandes bases de datos eh, multivariable, uno utiliza y utiliza esta información para poder proyectarla en resultados futuros, generando este downscaling y generando estas proyecciones a futuro. Ahora, ¿para qué me sirve todo este tema de las proyecciones climáticas? Como le explicaba anteriormente, está el tema de cómo me adapto yo a las proyecciones climáticas. En primer lugar, como bien les decía, el cambio climático ya no es un escenario futuro. Hay aumentos de temperatura, lluvia intensa, faltas de agua también, restricciones normativas, y por lo tanto las operaciones enfrentan riesgos físicos, reputacionales y de continuidad. Por lo tanto, hoy día la estrategia es cómo me anticipo hoy a esta resiliencia del futuro. Y para eso existe la ruta de adaptación, poco que lo que permite esta ruta de adaptación, que está pensado para distintos usos, particularmente nosotros lo hemos usado para evaluar los riesgos climáticos, permiten determinar acciones en distintos periodos del tiempo que van gatillando a medida de ciertos indicadores generalmente climáticos que uno establece como condiciones de borde para poder generar y tomar decisiones estratégicas. Como bien le planteaba, esta etapa considera la evaluación del riesgo climático, el desarrollo de las rutas y la implementación de las rutas. Planificar una serie de acciones adaptativas progresivas, incorporar la incertidumbre climática y socioeconómica futura, establecer umbrales de acción, tipping points, que son como los gatilladores, es decir, puntos donde nuestra estrategia deja de ser efectiva y se necesita un cambio de rumbo. Este enfoque no depende de tiempos fijos, sino de indicadores ambientales o sociales, como nivel del mar, frecuencia de inundaciones, demanda hídrica, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando con esto? Que a través de modelos integrados de simulación, yo puedo generar un poco proyecciones de las variables hídricas en un sector, le incorporo el cambio climático para evaluar el efecto que tiene a futuro y posteriormente genero mi ruta de adaptación en función de estas variables o indicadores que defino a medida que voy desarrollando mi estudio. Bueno, aquí algunos casos de ejemplo. Bueno, ustedes comprenderán, Hídrica es una empresa que está en Chile, tiene 10 años, 11 años ya, y particularmente lo que vamos a presentar acá son algunos ejemplos que hemos desarrollado en la industria, tanto minera como en el gobierno. En el ejemplo que estoy mostrando acá, por ejemplo, es cómo integro en zonas áridas, en este caso un salar de Maricunga, cómo integro la zona que está marcada acá en gris, que es el modelo hidrogeológico subterráneo, con la dinámica superficial.
que es la que está indicada en esta línea roja. Cuando yo integro flujos superficiales, zonas de recarga, zonas de evaporación y una proyección eh, eh, de estas variables, tengo un modelo integrado. Y cuando evalúo un modelo integrado, permite evaluar los balances totales y por lo tanto el agua ya no me sobra el agua y tengo dónde la puedo calibrar. En este caso en particular, el salar de Maricunga, hay pocos usos superficiales, pero un gran uso de agua subterránea. Y las dinámicas en este caso las subterráneas son las más complejas en una zona árida. En otros sectores, las dinámicas superficiales pueden ser más relevantes, obviamente con cambios en los patrones climáticos. ¿Cuáles son las ventajas del enfoque? Visión completa del sistema con un único modelo, una gestión integral de la cuenca, en este caso una cuenca relevante a nivel de Chile, y desarrollo de herramientas dinámicas que pueden adaptarse a distintos escenarios cada vez más favorables. Otro ejemplo que está presentado acá, que es una operación minera en alta montaña, en donde el desarrollo de modelos de glaciares se interconectan a los modelos superficiales y de tal manera yo puedo relacionar las variaciones de los glaciares con la recarga superficial y posterior recarga subterránea. Y por lo tanto son modelos complejos, pero que permiten representar claramente em, los sistemas que estoy evaluando, ya sea zonas de bofedales, zonas de vega, zonas ambientales de control, etcétera. Obviamente, aquí aparecen los objetos de protección ecosistémico. Claramente, todos estos modelos que estoy presentando acá también se le incorpora la recarga o los flujos o las lluvias por efecto de cambio climático. Y obviamente uno tiene evaluado el sistema para distintos escenarios. En este caso, escenarios más complejos donde puede cambiar la recarga o pueden cambiar la dinámica del alta montaña. En el caso del uso de los modelos globales, aquí también se han generado algunos ejemplos, en este caso una zona en particular, en donde a través de una interpretación em, precisa de un área en particular, donde estas cuadrículas son cuadrículas que vienen de los modelos globales, por lo tanto yo tengo la posibilidad de generar una respuesta em, eh, de manera compensada de las distintas zonas, de tal forma que yo puedo generar variables, tanto en precipitación, temperatura, o la variable que sea necesaria, o sea, todas las variables que puedan estar incorporadas en los modelos climáticos. De tal manera ¿para qué lo utilizo esto? Para obviamente generar comparaciones, o sea, cómo cambia mi precipitación, en este caso, para distintos modelos, modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, considerando estas distintas consideraciones. Claramente, cuando uno hace evaluaciones de modelos climáticos, uno tiene que analizarlo desde el punto de vista de los percentiles, por ejemplo, o tal vez asociarlo a modelos que representan de mejor forma una zona en particular. En este caso, esta información puede ser utilizada para toma de decisiones respecto a variables de precipitación o de caudales, si fuese el análisis requerido. En otros casos, también hemos utilizado en este caso también un diseño de una obra de contención, que es una obra un embalse de agua que está en el sur de Chile, en donde por un efecto extremo de junio del 2023, perdón, se generó un efecto eh, para una cierta lluvia, se generaron caudales mucho más grandes del caudal de diseño. Generalmente los caudales de diseño en obras de emergencia que se utilizan la CMP, la PMP, que son las precipitaciones y caudal máximo probable, y con fórmulas también de los máximos caudales, se diseñan ciertas obras de seguridad. En este caso, particularmente esta obra em, que es el salto de esquí del embalse, eh, para un caudal de diseño, perdón, para una precipitación de diseño generó un caudal completamente distinto. Y eso
es una duda que nos hizo llegar el Ministerio de Obras Públicas acá en Chile, en donde nos pidieron evaluar por qué ocurrió esto, por qué ocurrió esta diferencia en términos de caudales para una cierta precipitación. Y obviamente aquí lo evaluamos desde el punto de vista del cambio climático. Y aquí lo relevante del efecto del cambio climático es cómo cambia la línea de la isoterma cero en la zona de montaña. Y por lo tanto, donde antiguamente o posiblemente antes nevaba, hoy está cayendo agua. Y por lo tanto se genera una diferencia, un cambio en el patrón hidrológico que genera cambios en el caudal. Entonces, a modo de ejemplo, en el caso este, las precipitaciones también para distintos modelos climáticos generan distintos caudales, peak en este caso para distintas duraciones de lluvia, duración de 24 horas, de 48 horas, de 70 horas, se generan cambios en los patrones de caudales, en este caso para distintos, los tres casos, que van dependiendo de las variables climáticas de cómo se vayan considerando. Y esto es relevante cuando uno diseña obras de seguridad, en donde puede ser que la hidráulica tradicional utiliza datos históricos y lo que estamos nosotros generando acá es qué pasaría si esos datos históricos cambian en el futuro y cómo cambiaría mi caudal y como caudales de diseño. Y este trabajo es un poco lo que incorpora las proyecciones de cambio climático. Es como, ¿para qué utilizo mi proyección de cambio climático? Es cómo evalúo mis variaciones de caudales de diseño, por ejemplo, y otras varias que pueden surgir en el camino. Finalmente está el tema de cómo utilizo toda esta información. Obviamente que el desarrollo de las rutas de adaptación. La ruta de adaptación que tiene que ver un poco con cómo incorporo yo la información real de una compañía en términos de política o términos operacionales, física, cuáles son las medidas que son las que se pueden cumplir o no cumplir, la preselección y filtro de las medidas, diseñar ruta de adaptación, corto, mediano, largo plazo, incluir los umbrales y puntos críticos, bueno, en general validar con talleres multidisciplinarios, y por último evaluar y priorizar rutas. Aquí obviamente uno tiene que tomar esta información que tiene que ver con el diseño de obras, diseño de obras de seguridad, diseño que viene posteriormente, pero que con estas obras de seguridad y estas definiciones uno puede tomar decisiones. ¿Cuáles las decisiones que uno define? Que es cómo defino los gatilladores, ¿ya? En este caso, ¿cuál es la variable que a mí me genera el cambio en mi posición de solución climática? Eh, y obviamente esto genera una estimación de costos, CAPEX, OPEX, y obviamente cambios en la operación, en la operatividad de una industria, en este caso en la minera. Aquí como ejemplo, en algunos proyectos que hemos desarrollado, donde, por ejemplo, en este caso, los umbrales de activación, la lluvia, si se genera entre 0 y 5 años, si hay un aumento de sobre los 14 milímetros, particularmente en una zona, se genera un cierto cambio en la ruta. En este caso también la altura de agua que se genera en ciertas zonas de evaluación, también generan otros cambios que van corrigiendo mi plan en el corto, mediano, largo plazo. Y estas son las rutas que van definiéndose, ya sea como implementación, aplazarla con indicadores, esperar o no sé qué reacción, que es la zona que está acá abajo. Em, Todas estas rutas de adaptación que están relacionadas con los modelos de cambio climático, que están relacionados con los modelos integrados también en definición de obras, de seguridad, permiten a la compañía tomar decisiones estratégicas y económicas eh, con menos riesgo, que ese es un poco el objetivo, es minimizar los riesgos y anticiparse a la ocurrencia de ciertas variables que cada vez son más cambiantes. El cambio climático claramente llegó y hay que saber adaptarse. Bueno, conclusiones, para terminar, no sé cuánto llevo, justo 40 minutos. Conclusiones y recomendaciones, bueno, claramente
Estos modelos, estos enfoques requieren un mayor energía, esfuerzo, porque utiliza muchos datos, mucha información geográfica, mucha información de base de datos, etcétera. Por lo tanto, la cantidad y calidad de información afecta también la construcción y evaluación de estos modelos. Mientras más información tenga, mejor y más robustos son mis modelos. Claramente los objetivos de los proyectos tienen, o sea, distintos tipos de proyectos tienen distintos objetivos, lo cual modifica el enfoque, ya sea un enfoque desde el punto de vista medioambiental, o un enfoque operacional, o un enfoque de cierre de una compañía minera. Lo otro importante también es que las necesidades y la tecnología están en constante evolución y desarrollo. Esto va cambiando permanentemente y uno tiene que adaptarse a estos cambios. Nosotros también creemos que es muy importante poder desarrollar áreas de innovación en estos temas para poder estar en la vanguardia de lo que son el desarrollo de estos productos. El efecto del cambio climático supone un desafío en diversos ámbitos, como disponibilidad hídrica, cambio de la estacionalidad, la sequía, aumento de línea de nieve, entre otros. Y el análisis de eventos extremos resulta particularmente desafiante a poder presentar características nunca vistas. El caso que les mostraba un poco fue eso, o sea, cómo me cambió el modelo de diseño de caudal en una obra de seguridad. Y esto claramente, sobre todo en industria minera, donde la seguridad es tan relevante, donde los estándares globales son muy requeridos para distintos tipos de obras. Y la gestión de pasivos ambientales se ve directamente afectada por estos fenómenos extremos, así como por la tendencia climática. En todas las obras de cierre, uno tiene que pensar en cómo incorpora estos enfoques de tal manera de asegurar la viabilidad de un cierre de mina desde el punto de vista ambiental como comunitario y social. ¿Cuáles son los próximos desafíos que uno puede tener en este ámbito? Obviamente, esto se requiere muchas veces una colaboración entre la industria, el gobierno y los privados en el manejo de la información. Mientras más información tengo disponible, mejor puedo tomar decisiones y esto es importante tenerlo en considerado también como parte de lo que una industria como la minera está inserta en un ambiente y por lo tanto la colaboración es relevante. ¿Qué puede mejorarse? ¿Qué se pueden optimizar los tiempos de modelación mediante el método avanzado de programación? Que un poco con el tema de la inteligencia artificial estamos en camino a también mejorar estos procesos y por lo tanto cada vez va a ser más realista y no más realista, sino que más preciso los resultados de las modelaciones eh, con mejores herramientas tecnológicas. Y finalmente, desarrollar modelos acoplados que consideren todo tipo de requerimientos y sistemas, por ejemplo, incluir ecosistemas sensibles a la evaluación ambiental. Nosotros en algún momento estamos desarrollando modelos hidrogeológicos que están relacionados con zonas de bofedales o zonas de vega, en donde la dinámica superficial y subterránea es relevante. Y relevante no solamente en términos de agua, en términos de flujo, sino también relevante en términos de especies y superficies de zonas vegetacionales que requieren un cuidado especial. Obviamente, la industria minera en general, esta es una industria que tiene dentro de sus em, pilares fundamentales el tema de la sostenibilidad y creo que ir siempre en esa línea, cuidando el medio ambiente, cuidando las comunidades, es parte de lo que nosotros y todos los colaboradores están en la misma línea. Bueno, eso es finalmente la presentación. Eh, Fue bastante larga y espero que haya sido fácil de entender para todo el público. Julio, muchísimas gracias. Muy interesante, muy enriquecedora toda la información brindada. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos también poder empezar a hacerlas. La primera es, ¿cómo ayudan los modelos computacionales a tomar decisiones sobre el agua? ¿Cómo ayudan los modelos computacionales? Mira, en general los modelos computacionales es una representación de la realidad, ¿ya? Ujú. Hay
hay situaciones que muchas veces uno no logra identificar así a simple vista. Por ejemplo, procesos geológicos, generaciones no sé, un basamento que no está bien mapeado, etcétera. Y claramente los modelos numéricos, en este caso, permiten em, representar de manera lo más confiable posible la situación que uno verifica en la realidad. Claramente los modelos siempre a medida que uno va tomando más información pueden ser mejorados, eh, pueden ser perfectibles, pero son eh, hoy día una herramienta muy utilizada para la toma de decisiones, decisiones estratégicas para la industria. Excelente. Perfecto. Tengo otra pregunta aquí. Es ¿cómo se ven afectados los resultados de estudios hidrológicos e hidrogeológicos al incorporar los impactos del cambio climático si originalmente no fueron considerados? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante. Hoy día el efecto el cambio climático, bueno, hay distintas visiones, pero cada vez es más visible, es más evidente que existe un cambio en los patrones em, hidrometeorológicos, variables climáticas. Por lo tanto, cuando uno hace evaluaciones con la data histórica, uno genera un sesgo que obviamente puede sobreestimar o subestimar decisiones de obra o decisiones estratégicas que con el cambio climático no la generaría. O sea, la idea de incorporar desde de temprano momento en la modelación y en el análisis de estos resultados, el cambio climático permite minimizar riesgo y poder alinear resultados justamente con lo que podría ocurrir en el futuro. Muchas veces, y lo que mostraba yo justamente en el caso del embalse, cuando uno diseña con información histórica, que son variables de forma tradicional, puede cometer error. En este caso se cometió un error de subestimar los caudales y por lo tanto generar un problema de seguridad que no estaba contemplado. Por lo tanto, es muy importante incorporarlo desde inicio en las evaluaciones de los recursos hídricos particularmente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Desde su experiencia, ¿qué los diferencia respecto a otras consultoras que también trabajan en modelación hidrológica, hidrogeológica y adaptación al cambio climático? A ver, mira, yo creo que nos diferencia un poco la experiencia. Llevamos muchos años en temas de modelación numérica. Hemos hemos sido capaces de adaptarnos también a incorporar nuevas tecnologías y nuevas estrategias de respuesta en modelación. Y creo que eso también ha significado que parte importante de nuestros clientes y la idea es justamente generar alianzas con otras áreas, también otras empresas, es poder Ujú. contar con un equipo y un conocimiento que siempre está en el umbral del conocimiento. Nosotros tenemos un área de innovación también dentro de la compañía que está siempre pensando en cómo mejorar estos procesos, cómo mejorar estas visualizaciones, cómo mejorar para que una persona que tal vez no sea experta en temas de un software en particular pueda tomar una mejor decisión a nivel gerencial o a nivel de directorio o a nivel de un dueño de una empresa. Así que eso yo creo que nos diferencia, que estamos un poco siempre pensando en ir más allá en la problemática y en la representación de estos modelos integrados y la representación de los recursos hídricos. Claro que sí. ¿Por qué consideran importante incluir la modelación numérica HCA al momento de enfrentar los desafíos asociados al cambio climático? ¿Es necesariamente o estrictamente necesario hacerlo en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto? Claro, mira, sí, también es importante esa pregunta. En general, eh, la industria minera, donde nosotros tenemos vasta experiencia, uno puede separar en distintas etapas del ciclo de vida de una mina. En primer lugar está la evaluación ambiental. Cuando uno presenta un proyecto de evaluación, tiene que generar las mejores herramientas para demostrar que los efectos que va a tener
un desarrollo de un proyecto no generen impactos ambientales en el medio ambiente. Ahí justamente la modelación numérica la data es relevante. Posteriormente, cuando tengo ya la operación misma, claramente existe un requerimiento de seguridad también, de que los rajos o las minas o los depósitos de relave o los botaderos, por ejemplo, em, se mantengan seguros y por lo tanto también hay que generar eh, modelos en donde uno pueda establecer las estrategias de seguridad que pueda ser necesarias en cuanto a la magnitud, flujo, eventos extremos, etcétera. Y finalmente, cuando hay un cierre de mina, se genera un pasivo ambiental donde ya la relación con la comunidad es muy relevante. O sea, es relevante también durante la operación, pero durante el cierre se supone que uno deja la mina o las obras para que, con un plan de cierre de la mina. Incorporar esta estrategia de modelación también es importante porque uno permite asegurar y minimizar los riesgos a futuro, sobre todo con el efecto del cambio climático, en donde estamos pensando en dejar una mina o un cierre de mina que va a estar muchísimos años en contacto con la comunidad. Correcto. Bueno, creo que terminamos con esta pregunta, que es, ¿qué riesgos o limitaciones enfrenta una empresa que decide no incorporar estas herramientas ni trabajar con especialistas en modelación climática e hídrica avanzada? Em, yo creo que el riesgo principalmente es de sobreestimar o subestimar diseños, obras o estrategias que den respuesta a los sistemas hídricos. Claramente uno siempre espera contar con la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión estratégica correcta. Un dueño de una empresa o un director o un gerente y por lo tanto tomar decisiones con la mayor cantidad de herramientas posible em, permite tomar mejores decisiones. En este caso, una herramienta ya sea computacional, de modelación o de proyecciones de cambio climático o ruta de adaptación, como el que acabo de mostrar en la presentación, permiten tomar mejores decisiones desde el punto de vista de la seguridad, de la evaluación económica de un proyecto del beneficio propio de una empresa. Eso sería. Excelente. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Antes de finalizar, los invito a que me acompañen para anunciar alguna información. Ya quedan pocos días para inscribirse al renovado programa English for Mining, desarrollado en conjunto con Queen's University, una de las 10 mejores universidades de Canadá. Este programa ofrece la misma calidad académica, ahora con una menor inversión y duración, y está enfocado en el perfeccionamiento del inglés técnico y la comunicación clave en el sector minero. Para más información pueden escribir a des.negocios@canadaperú.org. Por otro lado, les comentamos que el próximo 28 de agosto tendremos un networking cóctel con Eduardo Asmat, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minera Bateas, quien nos presentará iniciativas y oportunidades de desarrollo sostenible de Minera Bateas. Asimismo, queremos anunciarles que ya está disponible nuestra propuesta de participación y auspicio para el cóctel más esperado en el marco del Perumín, que es el Maple and Misty Cocktail, que se llevará a cabo el 24 de septiembre en Arequipa. Además, les recordamos que ya pueden adquirir el Mapa Minero del Perú 2024 con información actualizada a junio sobre las principales unidades en producción y proyectos de exploración. Una herramienta ideal para compartir con sus equipos y clientes. Ya quedan pocas unidades y por tiempo limitado podrán acceder a un 30% de descuento. Para finalizar, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de WhatsApp, un espacio diseñado para fortalecer la comunicación y el vínculo entre nuestros socios a través de este canal. Podrán mantenerse al día también con eventos y noticias, actualizaciones relevantes de la Cámara y del sector, además de acceder a un chat exclusivo para intercambiar ideas, colaborar y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Finalmente, les comentamos que ya lanzamos también nuestra propuesta de membresías 2025 con un 50% de descuento para empresas e instituciones, con grandes novedades y beneficios exclusivos. Pueden encontrar más información sobre esta y nuestros próximos eventos en nuestra página web. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, Julio. Ha sido un honor tenerte con nosotros. No sé si quieres dar unas palabras de cierre. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo sé que tal vez de repente es muy difícil poder explicar de manera sencilla todos estos temas.
ojalá que se haya entendido y que sea una oportunidad también para poder interesarse en estos temas. Mis contactos estaban ahí en la presentación, cualquier consulta o requerimiento también me pueden contactar a mi correo electrónico. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido excelente la presentación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad. Muy buenos días a todos. Adiós. Hasta luego.